Buenas noches o buenos días, depende del uso horario que estén viendo esta transmisión. Hoy iniciamos un nuevo programa de especiales de crítica dialéctica, donde intentamos analizar, estudiar la realidad de una manera crítica, como dice el nombre, y lo más compleja posible, esta realidad terriblemente compleja. Hoy tenemos la segunda parte de lo que fue esa excelente exposición de Claudio Sussman respecto a lo que denominamos las tres claves para entender la guerra entre Rusia y Ucrania. Les recuerdo que Claudio es graduado en Sociología, docente de la carrera de Sociología de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Lo que habíamos hecho el programa anterior, lo que había expuesto Claudio el programa anterior, básicamente fueron las dos primeras claves, que hoy va a empezar haciendo un repaso sobre estas dos, un breve repaso sobre las dos primeras claves, para luego sí explayarse plenamente, que va a ser íntegramente el programa de hoy, la tercera clave. Así que buenas noches, según nuestro horario, Claudio, y ya te doy la palabra para que empieces con tu exposición. Bueno, gracias, buenas noches. Efectivamente, en el video anterior yo había planteado tres claves para entender el conflicto bélico que se estará librando en Ucrania. La primera de esas claves era que se trataba de una guerra proxy, como la suelen llamar los analistas geopolíticos, es decir, una guerra por intermediación, una guerra que un país o un bloque le hace a otro país a través de un tercero. En este caso se trata, y lo hemos explicado, hemos desarrollado, de una guerra que está librándose entre la OTAN y Rusia, pero a través de un tercero que sería Ucrania. La segunda clave para entender este conflicto es enmarcarlo en un contexto muy particular, que es la expansión de la OTAN. La expansión de la OTAN sobre Europa del Este hasta las propias fronteras de la Federación de Rusia. Y que de esta segunda clave además se desprendía la gran pregunta de todo este entuerto, que era ¿por qué se expande la OTAN? ¿Por qué la OTAN se sigue expandiendo en Europa del Este si supuestamente la Unión Soviética, el peligro comunista que amenazaba a Occidente ya no existe más? Que era la razón por la cual se había constituido la OTAN. Bueno, la respuesta es muy simple, porque en realidad la OTAN es un instrumento de la política militar y exterior de los Estados Unidos. También habíamos explicado por qué Estados Unidos estaba particularmente interesado en debilitar, impedir un resurgimiento de Rusia como un Estado-nación fuerte. Habíamos mencionado varios escritos, mencionamos a Brennan, mencionamos a Brzezinski sobre todo, y la tercera clave es entender la guerra en Ucrania también como una guerra civil. Esta tercera clave parecería entrar en contradicción, pero en realidad no lo es, con la primera, que es la guerra proxy. Pero en general, las guerras civiles suelen intervenir factores externos. Es más, pueden estar provocados por factores externos. Habíamos terminado la vez pasada mencionando de pasada casi como una cosa humorística, en realidad es dramática, pero digo humorístico por el personaje, que era la profecía de Limonov. Limonov era un escritor ruso, un personaje muy, muy extravagante, en algunas cosas medio al borde, pero que en un reportaje que le hacen en los años 90, lo pueden encontrar en YouTube, está en YouTube ese reportaje, le hacen una entrevista en la calle. Él comenta que había estado en Yugoslavia en el año 89
y que en Yugoslavia básicamente la gente se llevaba bien, no había ningún problema, eran todos amigos. Y que un año después estaban matándose gente que eran vecinos, personas que eran vecinos, parientes, por cuestiones de identidades nacionales que estaban volviendo a aparecer con la desintegración de Yugoslavia. Obviamente esta fue una guerra civil, obviamente, y también fue una guerra en la cual el factor externo tuvo mucho que ver. Y en ese reportaje Limonov decía, y por eso es que yo menciono la profecía de Limonov, que dicho sea de paso, cuando empezó la guerra civil yugoslava, Limonov participó de la guerra civil yugoslava combatiendo del lado serbio, como buen nacionalista ruso que era. Pero en el reportaje él dice, eso que hicieron en Yugoslavia lo van a hacer en Ucrania. Eso que pasó en Yugoslavia va a pasar en Ucrania. También habíamos visto en la segunda clave cómo la política de Estados Unidos era precisamente balcanizar a la propia Rusia, no ya a la Unión Soviética. Balcanizar, y utilizo acá la expresión que se usa mucho, balcanización, como dividir, fragmentar un país, y que el modelo es justamente lo que sucedió en Yugoslavia, ¿no? La guerra de los Balcanes. Bueno. Ahora, lo que vos estás diciendo, siguiendo la profecía Limonov, es que en realidad lo que se va a balcanizar o lo que se estaría balcanizando sería Ucrania, si no entendí mal. Sí, claro. Sí. Pero como habíamos dicho en la segunda clave, en realidad esa es el escalón para el verdadero objetivo era impedir de todas maneras que Rusia se reconstituyera. Pensemos en lo que era Rusia en los años 90, el caos, la miseria, la casi disolución en algunos aspectos, y había que evitar a toda costa que Rusia se reconstruyera. Está saliendo exactamente la ecuación inversa, digamos. Rusia está más fuerte que nunca. Sí, está saliendo inverso, eso después lo vamos a ver. Ahora, precisamente Ucrania juega como un peón en este tablero, y uso la expresión tablero para tomando el libro de Brzezinski, que era donde justamente él decía hay que lograr balcanizar a Rusia, es decir, fragmentarla en por lo menos 5 estados, y vamos a ver en esta estrategia qué papel juega Ucrania, para que no se pudiera reconstruir más, para que no fuera más una amenaza a la hegemonía norteamericana, pero además también para poder aprovechar esa enorme, gigantesca fuente de recursos naturales que es la Federación de Rusia, ¿no? Pensemos en el petróleo, el gas, la riqueza forestal, el uranio, minerales diversos, y también el potencial agrícola. Bueno, la profecía de Limonov justamente se cumplió. Eso que estaba pasando en Yugoslavia empezó a suceder en Ucrania, donde ahora cuando veamos la cuestión étnica se va a entender un poco mejor, pero es también una guerra entre parientes. Para entender un poco hay que remontarse a los orígenes de la Unión Soviética. Ucrania nunca tuvo existencia como Estado-nación en el sentido moderno. La Unión Soviética es resultado de la Revolución Bolchevique de 1917, pero la URSS se constituye en 1922, a partir de una serie de repúblicas que se conforman a partir de base nacional. En algunos casos, en muchos casos, naciones que nunca habían tenido una existencia propia. En otros casos sí, por ejemplo, Armenia, que tenía una historia milenaria, Georgia mismo, pero otros estados que se constituyen como repúblicas soviéticas no tenían una existencia previa, entre ellos Ucrania, Bielorrusia, o algunas de las repúblicas centroasiáticas. Como queda conformada la Unión Soviética, es como una federación
de 15 repúblicas, que se van a llamar Repúblicas Socialistas Federativas Soviéticas, de las cuales obviamente la más importante era Rusia, cuya capital era la propia capital de la Unión Soviética. Ahora, si querés podemos ver el mapa de la URSS, el mapa 8. Bueno, ahí en ese mapa tenemos las 15 repúblicas que finalmente, porque hubo algunas reconfiguraciones, pero la forma definitiva que tomó la Unión Soviética fueron las de esas 15 repúblicas. Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, las 3 bálticas, en el Cáucaso, Azerbaiyán, Georgia, Armenia y las centroasiáticas, Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, probablemente me esté olvidando alguna. Bueno, esas son las repúblicas que constituyen la Unión Soviética, que como yo decía, se conforman sobre una base lingüística nacional y que además tienen una determinada autonomía. Autonomía, bueno, se puede discutir porque también el sistema soviético era un sistema bastante centralizado, era un sistema de partido único, pero a la vez tenían estas repúblicas bastante autonomía en lo que hace al uso de su propia lengua, al fomento de su propia cultura, su propio sistema educativo. Ahora, dentro de las repúblicas federativas socialistas soviéticas que tenían un número de representantes determinado en el Soviet Supremo, también existían, y esto tiene que ver con los conflictos postsoviéticos, va a tener mucho que ver con los conflictos postsoviéticos, también existía otra estructura en otro nivel, que eran las repúblicas socialistas soviéticas autónomas, que estaban en un escalón inferior a las repúblicas federadas. Es decir, la Unión Soviética eran 15 repúblicas federadas, pero algunas de esas repúblicas en su seno incluían algunas repúblicas autónomas que eran minorías nacionales dentro de alguna de esas repúblicas federativas soviéticas. Y la garantía de la autonomía de esas repúblicas autónomas era precisamente el paraguas soviético. Cuando la Unión Soviética se disuelve a fines del 91, las repúblicas federativas pasan a ser estados independientes. Y ahí surge el problema de qué estatus va a adquirir las repúblicas autónomas. Y en muchos casos lo que vamos a ver es que, desaparecido el paraguas soviético, las repúblicas autónomas van a tender a ser absorbidas, aplastadas en su autonomía por las anteriores repúblicas federadas que ahora son estados independientes. Bueno, esto no fue así en el caso de Rusia. Pensemos que Rusia no se llama República de Rusia, sino Federación Rusa. ¿Por qué Federación Rusa? Porque dentro de la antigua República Soviética Rusa había repúblicas autónomas. Y esa estructura se conservó una vez disuelta la Unión Soviética. Podemos pasar al mapa 9, que es el de la Rusia actual, y acá vemos que en ese gigantesco, inmenso territorio ruso hay 20 unidades menores, que son las que están en colores, que son las repúblicas autónomas que están incorporadas a la Federación de Rusia. Es decir, Rusia se divide en lo político-administrativo en oblasts o provincias, solamente en la parte rusófona, pero las minorías nacionales tienen un estatus de autonomía mayor, que son las repúblicas autónomas. Bueno, hasta acá más o menos creo que se va entendiendo. Va a haber una república autónoma que va a ser uno de los focos del conflicto, que va a ser Crimea, cuando Crimea quede bajo la soberanía ucraniana. Pero vamos a entrar en concreto en la cuestión de Ucrania.
Ucrania es una de esas repúblicas federadas socialistas soviéticas que se constituyen a partir del 22, pero por alguna razón que no está del todo claro, yo traté de investigar el tema, pero no encontré una respuesta convincente. Cuando se constituyó, cuando se establecieron los límites de esa república ucraniana, se incluyeron territorios de habla rusa. Pensemos sobre todo el este y el sureste de Ucrania. Por algún motivo se incluyeron regiones de población de habla rusa, pero la propia población ucraniana, sobre todo en el centro de Ucrania, era bilingüe, es decir, utilizaba, había un grado de rusificación muy importante, utilizaban ambas lenguas. Algo parecido, si queremos hacer la comparación, con algunas de las comunidades autónomas de España, ¿no? Por ejemplo, Cataluña, que utiliza el catalán, pero hay una población castellano parlante importante y en general cualquier catalán puede expresarse y puede entender si le hablamos en castellano, o nos puede hablar en castellano. Lo mismo sucede en Euskadi o en Galicia. Bueno, en Ucrania era una situación similar, solo que el volumen de población era mucho mayor. Pensemos que en el año 91, cuando se disuelve la Unión Soviética, Ucrania tenía creo que 52 millones de habitantes, de los cuales 24 millones más o menos eran rusoparlantes directamente. También hay otras minorías en Ucrania. Hay moldavos, hay húngaros, que eso es otro tema, otro foco de conflicto también. Bueno, cuando Ucrania se independiza en el 91, o mejor dicho, cuando se disuelve la Unión Soviética en el año 91, no aparece esto como un escenario conflictivo desde el punto de vista étnico-lingüístico, porque eran dos comunidades que estaban acostumbradas a convivir. Y que al igual que en el caso de Yugoslavia, también había muchas familias compartidas, o incluso ucranianos que vivían en Rusia. Bueno, pero el primer foco de conflicto lo vamos a empezar a encontrar en el sur de Ucrania, que va a ser en Crimea. Si podemos pasar al mapa 10, que es el mapa lingüístico. Acá vemos en este mapa lingüístico cómo está bien marcado la zona de Ucrania. Este es el mapa de Ucrania antes de 2014, ¿no? Vemos en la zona más oscura la zona de preeminencia de lengua rusa, que es la zona del este de Ucrania y del sureste. Y en el sur vemos sobresaliendo la península de Crimea. Una zona centro-oeste en verde fluo, donde la presencia de rusoparlante es muy importante, es casi la mitad. Una Ucrania central, donde lo que predomina es la lengua ucraniana, pero donde hay una persistencia importante también, más del 30% de rusoparlantes, y una Ucrania oriental, donde la presencia de rusoparlantes es mínima. Este mapa lingüístico también configura ciertas posiciones políticas, porque es lo que en la prensa llaman, por ejemplo, los ucranianos prorrusos. No son prorrusos, son rusoparlantes, que por lo tanto se identifican como rusos, que tienen la ciudadanía ucraniana. Bueno, eso en realidad es una cuestión mucho más compleja. Esto podríamos decir que básicamente hay tres Ucranias. Ucrania es una suerte de estado ensamblado en el cual coexisten tres Ucranias.
una Ucrania oriental y suroriental, ruso parlante y de religión ortodoxa. Esto es un dato también importante, donde predomina la religión ortodoxa. Una Ucrania central, cuyo núcleo es Kiev, la capital, que es una Ucrania donde predomina la lengua ucraniana, pero donde todavía hay una presencia importante de la lengua rusa, y la religión es también ortodoxa, cristiana ortodoxa. Y una Ucrania occidental mucho más refractaria a lo que tenga que ver con la cultura y la lengua rusa, e incluso religiosamente hay también una diferencia porque predomina la religión católica, con un rito propio particular, pero de religión católica. Y esa es la zona que estuvo bajo mayor influencia de Polonia. Bueno, decíamos entonces, Ucrania se independiza o tiene o le cae de arriba su independencia, digamos, lo quiera o no, cuando la Unión Soviética se... Discúlpame, Sí, sí, últimamente se ha venido comentando, o algunos de los analistas que ven esta cuestión no según la lógica del mainstream de los grandes medios, cierta movilización de tropas o política polaca respecto del conflicto ucraniano. Esto que acabas de explicar de esta Ucrania del oeste podría dar el fundamento territorial y sociopolítico para esta relativa inquietud polaca. ¿Puede ser? sí. Lo que sucede es que la Ucrania occidental fue un territorio que quedó en manos de Polonia después de la guerra soviético-polaca del año 21. Y permaneció bajo dominio polaco hasta el fin de la Segunda Guerra. Cuando termina la Segunda Guerra, esos territorios pasan a la Unión Soviética y Polonia es compensada con territorios alemanes, cosa que mencionamos en el video anterior, cuando hablamos sobre el reparto de Alemania. ¿Te acordás que yo dije que Sí, sí. para remontarnos a todo este embrollo había que ir a la ocupación de Alemania en el año 45? Bueno, Uh-huh. ese cambio en el mapa se origina ahí, en el 45. Entonces, la zona que Polonia ocupaba, donde mayor influencia tenía en Ucrania, pasó a depender de la Unión Soviética y pasó a depender de la República Socialista Soviética Ucraniana, en el marco de la Unión Soviética. Y estas movilizaciones o estas inquietudes polacas, entre otros motivos, tienen que ver también con un supuesto intento de Polonia por recuperar esos territorios. Sí, sí. Este, Incluso he escuchado que en el caso de que Ucrania, en el caso no, cuando pierda la guerra Ucrania, cuando se concrete eso, la posibilidad de la fragmentación de Ucrania en pedazos diferentes, y ahí estaría Polonia, digamos, al acecho. Ahí estaría Polonia buscando su trozo, también estaría Hungría, pero bueno, eso lo vamos a ver al final, sobre los escenarios posibles, ¿no? Básicamente hay una cierta coincidencia, aunque Ucrania como Estado es un Estado fallido, no desde ahora, sino desde hace rato. Un Estado-nación ensamblado, medio a la fuerza, y que no lograba controlar su territorio, sobre todo a partir de la guerra civil, que es justamente la tercera gran clave para entender la actual guerra en Ucrania. Entonces yo decía, en el 91 Ucrania obtiene su independencia. No hay mayores tensiones lingüísticas, étnicas, porque estas comunidades estaban acostumbradas, rusos y ucranianos, a convivir dentro de ese mismo espacio, pero sí va a haber un problema en Crimea. ¿Por qué? Porque Crimea era al sur de Ucrania, esa península que sobresale sobre el Mar Negro, y que por lo tanto tiene una importancia estratégica enorme, porque es la llave del Mar Negro. Crimea, de mayoría de población rusa, donde también había una minoría tártara,
pertenecía a la República Socialista Soviética Rusa en el marco de la Unión Soviética. Crimea pertenecía a la República Rusa. Y en el año 57 se le transfiere bajo el gobierno de Khrushchev, que por cierto Khrushchev era ucraniano, le transfieren la República, le transfieren la península de Crimea a la República de Ucrania. Lo cual en ese momento tampoco generó demasiado conflicto, porque insisto con que Ucrania era un país bilingüe. Tampoco es que había mucho espacio para reclamos de ese tipo en ese momento. El problema es cuando se produce la disolución de la Unión Soviética. Previo a la disolución de la Unión Soviética, en los años previos a la disolución, se le confiere a Crimea el estatus de república autónoma dentro de la República Federativa Soviética Ucraniana. Por eso yo expliqué hace un rato esta cuestión de las repúblicas federativas y las repúblicas autónomas, y cómo el paraguas soviético servía para garantizar la autonomía de esas repúblicas autónomas en el marco de las repúblicas federadas. Ahora, bien, el problema es cuando Ucrania obtiene su independencia, se disuelve la Unión Soviética, la República Autónoma de Crimea mantiene su existencia como tal dentro de Ucrania, hasta que en el año 95 el gobierno ucraniano decide disolver la República Autónoma, recortar la autonomía que tenía la península de Crimea. Y ahí comienzan los conflictos. Los rusos de Crimea no están conformes con que se les quite este estatus de república autónoma. De hecho, incluso hasta hay una especie de ocupación militar. A los rusos de Rusia no les gustó mucho, pero aún así, en el año 97 se firmó un acuerdo entre Rusia y Ucrania, un tratado de amistad y colaboración. Y según este acuerdo, que en el año 97 firmaron Rusia y Ucrania se comprometía a garantizar la diversidad cultural y lingüística dentro de su territorio. Con lo cual, bueno, el estatus de Crimea, si bien quedaba recortado su autonomía, seguían usando su propia lengua, como en el resto de la Ucrania rusoparlante. Ahora, no nos olvidemos también que en el contexto de la expansión de la OTAN hacia Europa del Este, y esto toma un impulso muy fuerte a partir de la política que establece Bill Clinton, nuevamente el Partido Demócrata a la cabeza de estas maniobras, después continuado por Bush hijo, es Clinton en el 96 el que define la política de expansión hacia Europa del Este. El libro de Brzezinski sale un año después, en el 97. A partir de ahí empieza una política de penetración ideológico-cultural muy fuerte en todo el espacio postsoviético, es decir, en todas las repúblicas que habían sido parte de la Unión Soviética y ya previamente en las repúblicas que habían sido parte del Pacto de Varsovia, ¿no? Polonia, Bulgaria, Hungría, Rumania. Bueno, Alemania del Este ya había desaparecido. Hay millones de dólares invertidos en estas instituciones que empiezan a aparecer, organizaciones no gubernamentales que empiezan a proliferar en Europa del Este y particularmente en Ucrania. Ya en esa época, en los años 90, y una vez creo que lo charlamos personalmente, Jaime Petras había denunciado el papel de las ONG, ¿no? En los años 90,
Los años 90 es el año del estallido de las ONG en todo el mundo. Bueno, Petras denunciaba que había una maniobra de penetración, una manera en la cual el capital financiero estaba logrando influir en la política de un montón de países. Y esto va a ser particularmente fuerte en el caso de Europa del Este y sobre todo, bueno, que es lo que nos interesa hoy, en el caso de Ucrania. Empieza a aparecer progresivamente una línea de hostilidad contra todo lo que tiene que ver con la cultura rusa y con Rusia. Y la idea de que Rusia es esencialmente agresiva, que Rusia necesariamente va a atacar a los demás países, y esto como una especie de justificativo para la expansión de la OTAN. Así llegamos a el gran momento, digamos, clave, el que va a desencadenar lo que yo llamo la tercera clave para entender la guerra en Ucrania, que es lo que va a desencadenar la guerra civil. Previamente a esto hay elecciones en Ucrania y en estas elecciones se enfrenta una candidata, Yulia Timoshenko, que era una oligarca, como llaman a los nuevos ricos en Ucrania y en Rusia, que se había enriquecido muy rápidamente, que venía con un discurso pro-occidental y por lo tanto nacionalista, pero básicamente antirruso. La paradoja es que la propia Yulia Timoshenko, que había nacido en la ciudad de Dnipro, que es una ciudad ucraniana de habla rusa, aprendió a hablar ucraniano a los 36 años, como ella misma reconoció. Es más, y ella decía, para poder hablar con mi mamá tengo que hablar en ruso, porque si no, no me entiende. Esta conformación de la nacionalidad ucraniana como algo nuevo, digamos, un poco tirado de los pelos. Y el contrincante de Yulia Timoshenko es Yanukovych. Yanukovych había nacido en Donetsk, es decir, en otra provincia de Ucrania también ruso parlante, Donetsk en el Donbass, que bueno, después va a tener una importancia muy grande. Es decir, que los dos candidatos que se disputaban la presidencia eran básicamente rusoparlantes. Una defendía una línea pro-occidentalista y antirrusa, y Yanukovych era el candidato de un partido que se llamaba el Partido de las Regiones, que precisamente una de sus banderas era la defensa de la autonomía lingüística, no solo de los rusoparlantes, sino de las otras minorías también. Yanukovych gana esas elecciones. Si querés podemos ver los dos mapas de anexos. Los electorales. Los mapas electorales. Y acá en este primer mapa lo que vemos claramente es cómo en celeste son los distritos donde ganó Yanukovych, en rosa los que ganó Timoshenko, y bueno, y Yushchenko, un tercer candidato muy poco votado, pero vemos cómo el reparto de los distritos donde gana uno y otro tiene cierta semejanza con el mapa lingüístico. Ahí vuelvo para atrás, para que recordemos en la memoria. Perfecto. En este mapa vemos cómo la Ucrania oriental, suroriental, vota masivamente por Yanukovych, e incluso en la Ucrania occidental vamos a ver en un extremo una manchita celeste. Esa manchita celeste es la minoría húngara, que también votó por el Partido de las Regiones. El Partido de las Regiones no era precisamente un partido de izquierda, pero fue apoyado por el Partido Comunista de Ucrania y por el Partido Socialista Ucraniano,
dos formaciones políticas que hoy en día están proscriptas. Podemos pasar al otro mapa de electoral. Ahí nuevamente, ahí vemos como la progresión, ¿no? Como cuanto más oriental es el mapa, mayor es la cantidad de votos que obtiene Yanukovych, y a la inversa. No obstante, podemos ver que el caudal electoral de Yanukovych fue importante en la Ucrania central. Sí. Y extremadamente débil en la Ucrania occidental. Claro. Bueno. Se superponen los mapas lingüísticos, culturales y lingüísticos que había mostrado antes. Hay una correlación importante, sí, hay una correlación importante. Bueno, Yanukovych asume la Igualmente, perdón, ¿sí? si me vuelvo a adelantar algo que vas a decir, pero con este mapa se ve mucho más claramente que hay claramente dos concepciones de Ucrania, ¿no? En la población. Muy claramente marcadas y que tenía que ver con el mapa anterior, perdón, con este otro, ¿no? Con las identidades lingüístico-culturales. La población que apoya a un candidato más rusófilo y el otro sector, la mitad occidental, que apoya más fuertemente a la candidata pero occidental, digamos, ¿no? Con cierta independencia. Sí, pero hagamos una aclaración. En este mapa electoral lo que se ve son los distritos donde ganó Yanukovych y donde ganó Timoshenko. Sí. Pero en el otro mapa, en el siguiente, vemos la gradación de porcentajes. Y vemos que en la región central de Ucrania, el candidato supuestamente prorruso aparece como también votado. Por eso gana las elecciones. Yanukovych asume en 2010 y una de las cuestiones que van a agitar la política ucraniana en ese momento va a ser la posibilidad de ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Obviamente a todo esto hay un bombardeo ideológico, esas famosas ONGs que venían prometiendo a los ucranianos una era de gran prosperidad, de gran progreso, si se unían al jardín del mundo, como diría Borrell, ¿no? el encargado de las relaciones exteriores de la Unión Europea. Pero bueno, el propio Yanukovych coqueteó con esta idea de incorporación de Ucrania, tuvo una política ambigua, coqueteó con esta posibilidad del ingreso de Ucrania a la Unión Europea, pero el problema era que detrás del ingreso de la Unión Europea venía muy probablemente las presiones para el ingreso a la OTAN. Y eso, como desarrollamos en el video anterior, era la línea roja que Rusia no estaba dispuesta a aceptar. Porque Rusia quería que hubiera un estado colchón entre la OTAN y su propia frontera. Pensemos que si Ucrania se incorporara a la OTAN fácilmente tendría misiles a unos 400, 500 kilómetros de Moscú. Además, la OTAN tendría un dominio sobre el Mar Negro y la Puerta del Cáucaso. La Puerta del Cáucaso, donde está gran parte de la riqueza petrolera de Rusia. Yanukovych entonces tiene una política ambigua. Por un lado, coquetea con esta posibilidad, pero el problema que tiene es que la Unión Europea le impone como condición un recorte muy fuerte de los vínculos económicos que Ucrania tenía con Rusia.
Y la economía ucraniana estaba muy vinculada a Rusia, como herencia del pasado soviético. Entonces Rusia le ofrece a Yanukovych un acuerdo económico extremadamente generoso, a partir del cual Rusia iba a proveer a Ucrania de gas y petróleo a precios muy bajos, una política de inversión, de desarrollo industrial extremadamente conveniente, que Yanukovych acepta. Ahora, ¿por qué Rusia ofrece todo esto? Porque Rusia son buenos, son generosos, porque consideran a los ucranianos sus hermanos. No, porque Rusia lo que no quería, básicamente, era que Ucrania cayera bajo la esfera de la OTAN. Es así de simple, ¿no? Ya lo explicamos bastante la vez anterior. Bien, cuando Yanukovych empieza en este movimiento pendular a acercarse más hacia Rusia, porque económicamente a Ucrania le conviene más, es que empiezan las protestas europeístas en contra del gobierno de Yanukovych, que van a desembocar en el Euromaidán, que son esas manifestaciones en gran parte orquestadas por, y de una manera descarada, por la embajada norteamericana. Victoria Nuland, alta funcionaria de los Estados Unidos, en ese momento estaba en la embajada en Ucrania, directamente participaba en las manifestaciones repartiéndole comida a los manifestantes. Muchos de esos manifestantes provenían de la Ucrania occidental, que se habían trasladado a Kiev. El Euromaidán se transforma en una bola medio incontrolable, incluso hay situaciones de mucha violencia, hay en un momento disparos, mueren manifestantes y mueren policías. Y la propia justicia ucraniana años después terminó reconociendo que no fue la fuerza de seguridad, es decir, que respondían a Yanukovych, quienes habían disparado, sino que habían sido provocadores, francotiradores provocadores que dispararon tanto sobre los manifestantes como sobre la policía para desatar el conflicto. El Euromaidán se transforma aparte en una gran causa democrática para Occidente. Va el actor norteamericano Sean Penn filma un documental que después, por supuesto, no podía faltar, está en la plataforma de Netflix. Y el resultado del Euromaidán es la caída del gobierno de Yanukovych, es decir, es un verdadero golpe de Estado que algunos llaman golpe de Estado blando, porque no es un golpe de Estado que el ejército sale y derroca al gobierno, pero es de hecho un golpe de Estado. Yanukovych se exilia en Rusia, y el nuevo gobierno que asume en Ucrania toma una posición definitivamente occidentalista, pero definitivamente agresiva contra la población rusoparlante. En el Euromaidán aparecen públicamente los primeros grupos, o aparecen por primera vez los grupos neonazis. Las milicias que se van a conformar, que en su origen son hooligan, es decir, en su origen son barra bravas de equipos de fútbol, que a partir del financiamiento de algunos oligarcas ucranianos y de dinero también que viene del exterior, se van transformando en milicias armadas, formaciones paramilitares, lo cual habla también de la debilidad del propio Estado ucraniano. Y van a ser estas milicias paramilitares las que van a llevar adelante gran parte de la represión contra la población rusoparlante. El idioma ruso va a empezar a ser prohibido, y la población rusoparlante atacada, agredida, y esto va a traer como consecuencia una serie de levantamientos en el este y sureste de Ucrania, donde se van a proclamar repúblicas populares. Las repúblicas populares en Jersón, en Odessa, en Donetsk,
el Lugansk, es decir, el Donbass, que es, por cierto, la zona más rica, la más industrializada de Ucrania, donde además tiene yacimiento de litio, digo, como dato que tiramos al pasar. Y estos levantamientos, protestas que constituyen esta república, en general van a ser violentamente aplastadas. En el caso de Odessa, un hecho muy recordado es cómo los grupos neonazis prendieron fuego a la casa de los sindicatos y murieron en ese incendio 47 personas. Y en esas zonas, aparte se generalizó, por ejemplo, el asesinato de alcaldes o autoridades municipales en los distritos que ya empiezan a ser llamados prorrusos. Ese es el comienzo de la guerra civil. Una guerra civil que va a ser promovida y fogoneada desde la política otantista. Si bien estas repúblicas populares van a ser en general suprimidas, no va a ser ese el caso en el Donbass. Es decir, las repúblicas de Donetsk y Lugansk van a resistir. Sus milicias van a resistir el ataque de las milicias y del ejército regular ucraniano, iniciándose un conflicto en 2014 que se prolonga hasta 2022, en el cual la población de Donetsk y Lugansk es bombardeada sistemáticamente, mueren más de 15.000 civiles. Es decir, hay una política de limpieza étnica, tal como había profetizado en su momento el loquito este de Limonov, que dijo, eso que hicieron en Yugoslavia lo van a hacer en Ucrania. Y tal cual comenzó a suceder. Ahora, ¿cómo reacciona Rusia? Bueno, Rusia en principio no reconoce oficialmente a las repúblicas populares que se levantan contra el gobierno ucraniano, aunque bajo cuerda obviamente manda armamento, manda algún tipo de ayuda y manda voluntarios que combaten con las milicias de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Pero la acción más decidida de Rusia va a ser la anexión de Crimea. ¿Por qué la anexión de Crimea? Primero porque Rusia consideraba que Crimea era parte de Rusia, porque había sido parte de la República Rusa. En segundo lugar, por una necesidad estratégica, porque en Crimea estaba la base naval de Sebastopol, que era la base naval de la flota rusa del Mar Negro. Entonces no podían perder el control. Ahora que Ucrania tomaba una línea decididamente antirrusa, no podían perder el control de Crimea. ¿Qué sucedió? Que las autoridades locales, municipales de Crimea se levantan contra el gobierno central ucraniano. Empiezan a aparecer los llamados hombrecitos verdes, que no eran precisamente marcianos. Le llamaban los hombrecitos verdes porque eran soldados que aparecían con su uniforme de combate, pero sin ningún tipo de insignia. En realidad eran soldados rusos que fueron ocupando lugares estratégicos, edificios públicos y lugares estratégicos para garantizar la siguiente acción que van a llevar adelante las autoridades locales, municipales en Crimea, que es la del referéndum. En ese referéndum, más del 80% se pronuncia por la anexión a Rusia. Con lo cual, Rusia se anexa a la península de Crimea. Reincorpora a la península de Crimea como parte de la Federación de Rusia. Y esto trae aparejado que Estados Unidos y gran parte de Occidente empieza a aplicar sanciones económicas a la Federación de Rusia.
esas sanciones no empezaron en el 22, empezaron en el 2014. Yo recuerdo que, por ejemplo, la Argentina, que se había quedado sin aviones supersónicos, entre las posibilidades que barajaba era la compra de los MiG-35, y por las sanciones, Estados Unidos le bajó el pulgar. Es decir, cualquier país que comprara, cualquier país lo suficientemente sumiso, ¿no?, como lo es la Argentina, que comprara armamento ruso iba a ser sujeto de sanciones. Bien, la guerra civil en Ucrania es entonces esa guerra que comienza en 2014, que va a cobrar miles de muertos, que va a ser muy sangrienta, muy devastadora, y que Rusia no interviene directamente, precisamente porque no quiere ir a un enfrentamiento directo de choque con Occidente, pero sí diplomáticamente intenta solucionar. Y eso nos lleva a los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk son acuerdos que se firman entre los gobiernos de Rusia, de Ucrania y de Francia y Alemania como garantes, según el cual se va a establecer un alto el fuego y Ucrania va a respetar la autonomía de Donetsk y de Lugansk, quedando todavía pendiente la cuestión de Ucrania no acepta la anexión de Crimea por parte de Rusia. Pero los acuerdos de Minsk son un intento de frenar la guerra civil en Ucrania. Ahora, nunca fueron respetados. Es decir, Ucrania nunca respetó esos acuerdos de Minsk. Los ataques contra el Donbass continuaron. Y ya Disculpa, después ¿nos recordás quién estaba al gobierno de Ucrania en los acuerdos de Minsk? Sí, estaba el sucesor de Yanukovych, ahora se me escapa el nombre. Yo tengo un poquito de dificultad con esos nombres raros, eslavos extraños, se me escapa Está bien, pero estaba el gobierno que quedó cuando lo bajan a Yanukovych. Sí, pero los garantes eran Macron y Angela Merkel. Y Angela Merkel termina públicamente reconociendo, a partir del año 22, es decir, cuando ya está la famosa guerra de Ucrania, reconociendo que los acuerdos de Minsk fueron un engaño, fueron una trampa que le tendieron a Rusia, ella misma lo reconoce, para ganar tiempo. Y que el verdadero objetivo era poder armar a Ucrania, porque en el horizonte lo que ellos preveían, y de hecho lo que ellos buscaban, era una guerra con Rusia. Ahora, lo llamativo es que Rusia haya aceptado como garantes a Alemania de Francia, sí, a Alemania y a Francia. Sí, eso me recuerda a la pregunta que me hiciste la otra vez sobre cierta ingenuidad, ¿no? De parte de Rusia. Es probable que haya habido cierta ingenuidad, pero es probable también que ellos supieran que no se iban a cumplir, pero que políticamente era un rédito firmar esos acuerdos y tratar de cumplirlos para mostrar que en realidad tenían una intención pacífica. Claro. O quizá tal vez ellos también querían ganar tiempo. Sí. No lo sabemos. Lo cierto es que los acuerdos de Minsk nunca se respetaron. Angela Merkel reconoce que eran una mentira, que eran un engaño para preparar a Ucrania para la guerra que ellos vislumbraban iba a producirse con Rusia. Obviamente en todo este periodo la penetración de parte de asesores de la OTAN, agentes de la CIA, mercenarios occidentales en Ucrania es enorme. En el año 2019, la RAM Corporation escribe un informe. La RAM Corporation es un think tank norteamericano sobre temas de guerra, financiado por el propio Pentágono,
es la usina intelectual del pensamiento estratégico y geopolítico norteamericano, escribe un informe en 2019 donde definía que la política era presionar militarmente y lograr desequilibrar a Rusia. Es decir, esta línea que ya venía desde los 90, ¿no? Y en este sentido queda aún más claro cómo Ucrania se va transformando en un peón en este juego que Occidente va llevando con respecto a Rusia, que ya tenía varios problemas, que ya había tenido varios problemas en Chechenia, donde también había habido una guerra civil, porque la guerra de Chechenia era una república autónoma dentro de la Federación Rusa, donde también hay una guerra civil. No es que Rusia invade Chechenia, no, Chechenia era parte de la Federación Rusa. Donde entran sectores del islamismo radical. Hay otros sectores chechenos que se enfrentan a ese islamismo radical. Hay un porcentaje alto de la población de Chechenia que eran rusoparlantes, casi el 24% que tienen que emigrar, desaparecen de Chechenia. Bueno, no solamente Rusia tiene conflicto en Chechenia, 2 guerras en Chechenia, sino que además también tiene el conflicto en Georgia. Georgia era una república del Cáucaso, es una república del Cáucaso que había sido parte de la Unión Soviética. Si podés, iríamos al mapa número 7, que es el mapa del Cáucaso. Volvemos para atrás. Volvemos para atrás. Ahí vamos. Bueno, ahí vemos que las 3 repúblicas soviéticas que eran Georgia, Azerbaiyán y Armenia, pero que tienen enclaves étnicos minoritarios que constituían repúblicas autónomas. Por ejemplo, Georgia tenía la República Autónoma de Abjasia y la República de Osetia del Sur. Cuando Georgia obtiene su independencia tras la disolución de la Unión Soviética, lo que tiende es a suprimir la autonomía de estas 2 unidades nacionales, lo cual genera una tensión importante con Rusia, además de la intervención occidental también para lograr que Georgia se incorpore a la OTAN. Lo cierto es que Georgia no solo ocupa militarmente Osetia del Sur y Abjasia, sino que además, y esto es bastante loco, Georgia invade Osetia del Norte. Y Osetia del Norte era una república autónoma de la Federación de Rusia. Es decir, que técnicamente Georgia invade Rusia, invade la Federación de Rusia. Con lo cual Rusia reacciona y una guerra arrasadora, en una semana termina esa guerra, por lo cual Georgia termina reconociendo el estatuto termina aceptando la presencia, la autonomía de Abjasia y de Osetia del Sur, pero que esta autonomía solamente se sostiene porque hay presencia de tropas rusas. Y nuevamente el conflicto de toda la tendencia, enfrentamientos internos dentro de Georgia entre los que son pro-OTAN y los que no quieren entrar a la OTAN porque saben que eso implica serios problemas con Rusia. También tenemos el conflicto de Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj, pero no me voy a meter en eso, pues sería alejarnos mucho del tema. Bueno, volviendo a Ucrania, podemos volver al mapa o directamente a la pantalla, con la... Sin mapa. No, la pantalla directamente sin mapa, como prefieras. Eso te decía, como quieras vos. Ahí está. Bueno, volvemos entonces a Ucrania y tenemos que en el conflicto de esta guerra civil, la intervención, lo que empieza ya a perfilarse como una guerra proxy. Es decir,
una intervención de Estados Unidos y de la OTAN cada vez mayor y una implicación de Rusia mucho más medida. Por ejemplo, Rusia no reconoce la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. No, ningún país reconoce la independencia de esta república y Rusia tampoco. Si bien las apoya, las sostiene, diplomáticamente no las reconoce. ¿Por qué? Porque la idea de Rusia seguía siendo la siguiente: Ucrania como estado tapón, como estado neutral y tapón entre la OTAN y la frontera rusa. Y a Rusia le convenía que en ese estado tapón hubiera una presencia rusófona, rusoparlante, porque eso en principio garantizaría la neutralidad de Ucrania o incluso cierta inclinación de Ucrania hacia Rusia, como había sido en el caso del gobierno de Yanukovych. Entonces, en la geopolítica rusa con Ucrania en ningún momento fue ni de anexarse Ucrania, y mucho menos y tampoco anexarse las regiones, salvo el caso puntual de Crimea, anexarse las regiones rusoparlantes. Porque lo que Rusia quería era una Ucrania parcialmente rusa. Bueno, esto va a cambiar, va a modificarse cuando termina desatándose la intervención militar rusa en Ucrania, la intervención militar especial, como la llaman los rusos, que es lo que lo termina de desatar. Bueno, en principio los acuerdos de Minsk no funcionaron, la presencia occidental es cada vez mayor y para fines de 2021, Ucrania prepara una ofensiva militar ya muy grande contra la República de Donetsk y Lugansk. Una movilización militar, una ofensiva que iba a terminar aplastando estas dos repúblicas, lo cual iba a terminar en un genocidio, que ya se venía aplicando. Y por otro lado, Ucrania aprieta el acelerador en los pedidos de su incorporación a la OTAN, que era, como dijimos varias veces, la línea roja que Rusia no estaba dispuesta a que nadie cruzara. Es decir, ya se había violentado el compromiso de no incorporar a la OTAN a los países del Pacto de Varsovia, ya se habían incorporado a la OTAN países exsoviéticos, como Estonia, Letonia, Lituania, pero Ucrania era la línea roja. Era Ucrania la última frontera. Que de hecho, dicho sea de paso, aclaremos que Ucrania en antiguo eslavo quiere decir frontera. Es decir, Ucrania era la frontera de Rusia. Pero así como era la frontera, la última frontera para Rusia, también lo era para la OTAN. Es decir, el objetivo de la OTAN era expandirse hasta Ucrania, para a partir de ahí debilitar a Rusia y fragmentarla, balcanizarla. Este es el escenario. Es que expandirse más allá implicaba ya ocupar Rusia, digo. Bueno, hubo alguna gente que lo intentó, ¿no? Seguramente. Y pienso, no sé, 1812, 1942, pero bueno, más fácil es tratar de minarla por dentro y en lo posible fragmentarla, sobre todo teniendo en cuenta que es un estado extremadamente largo, es el país más grande del mundo, pero además recuerden el mapa que yo les planteé hace un ratito de las repúblicas autónomas que hay dentro de Rusia. Son 20 repúblicas autónomas. Entonces, claro, eso es una supuesta hipotética base también para fragmentación de Rusia. Claro. Repúblicas autónomas que no han manifestado ningún interés, salvo en el caso de Chechenia. El resto no ha manifestado absolutamente ningún interés en separarse de Rusia, porque realmente no les conviene. Pero no les conviene en ningún sentido.
Pero esa sería una posible base a partir de la cual poder fragmentar la Federación de Rusia. Este es el escenario que finalmente en el cual Rusia, ante la posibilidad de el aplastamiento del Donbass y el ingreso de Ucrania a la OTAN, que significaría el ingreso también de armas nucleares a Ucrania, es que no le queda a Rusia otra salida ya, más después de todos los acuerdos que había firmado, de todas las negociaciones que había venido haciendo desde los años 90, no le queda otra que la intervención militar especial. Lo que llaman, la prensa occidental llama la invasión de Ucrania. Sí, fue una invasión. Lo que algunos tontos dicen, y lo he escuchado mucho, incluso tontos de izquierda, que supuestamente tendrían que tener cierta concepción política o formación política, he escuchado decirlos la guerra de Putin, como si fuera una locura de Putin, que un día se levantó y porque le dolían los pies se enojó y dijo, vamos a invadir Ucrania. Bueno, en realidad lo que buscaba la intervención especial rusa, así la llamaron, era una guerra muy corta, de no más de 2 meses, una guerra de tipo guerra relámpago, con un avance muy rápido, para forzar a Ucrania a firmar esos objetivos que planteaba Rusia, que era no ingreso de la OTAN y ya y respeto de la autonomía de Donetsk y Lugansk. Dicho sea de paso, en el Donbass había un cierto importante resentimiento contra el gobierno ruso y contra Putin porque consideran que intervino tarde, que intervino 8 años después. Porque en el interín se comieron 8 años de ataques permanentes de las milicias neonazis y del ejército ucraniano. Bueno, Perdón, sí. ¿podemos volver a uno de los mapas y ubicamos más claramente lo que sería el Donbass? Sí. Sí, puede ser el mapa, Sí, el mapa lingüístico, perdón. que es el mapa 10. Perdón. Ese es. El Donbass vendría a ser el extremo, el codo. Yo tendría que haber puesto un mapa específico del Donbass. El Donbass vendría a ser el codito más oriental de Ucrania, donde está el porcentaje sería más lo que alto. acá aparece como East 86,8. Por ejemplo, claro, sí. En realidad eso es un poco más que el Donbass, pero más o menos eso. Y toda esta otra parte verde, excepto Crimea, que es esa península que queda bien al sur, no ha tenido intenciones de establecerse con cierta autonomía. Sí, sí, sí. Es que ahí está precisamente Odessa, está Gerson. En Gerson también hubo un intento de República Popular. Bien. Y en Zaporilla. Bien. Y es lo que ahora fundamentalmente está ocupando Rusia, ¿no? Con los avances con sus Sí, tropas. no Odessa y no Gerson, o no la ciudad de Gerson, parte del Oblast de Gerson, pero también Mariupol, es decir, todo lo que es el sureste de Ucrania que rodean a la península de Crimea. Todo esto es lo que los rusos llaman Nueva Rusia. No es un nombre que inventaron ahora, es un nombre que viene del siglo XVIII. Ajá. Bien. Ahora, lo que quería decir es que una vez que la guerra comienza en el 22, no, la guerra no comienza en el 22, la guerra comienza en el 2014. Con lo cual empezamos a explicar la tercera clave. Dijimos guerra proxy, expansión de OTAN,
y guerra civil. Y la guerra proxy se vincula a esta guerra civil. La intervención, entonces, yo decía, estaba pensada como una intervención rápida, una intervención que durara unos meses. Por eso Rusia interviene con relativamente pocas tropas, con un desplazamiento de batallones tácticos, y logra avances muy rápidamente, pero con pocas tropas, porque calcula que con eso iba a obligar a Ucrania a negociar. Y de hecho están muy cerca de Kiev. No era la intención tomar Kiev, aparentemente, o no tomarla con esa intervención, aunque hubo operaciones de fuerzas especiales en Kiev también. Ahí se abren varias hipótesis. Algunos dicen que fue una operación de contrainteligencia que le hicieron a Rusia y que Rusia compró pescado podrido. Es decir, que le hicieron creer a Rusia, ciertos sectores del ejército ucraniano le hizo creer de que si Rusia intervenía, iban a forzar al gobierno ucraniano a negociar, y de hecho hicieron todo lo contrario. Una operación de contrainteligencia en la cual estaría implicada, obviamente, no podía faltar la CIA y el M6. Esa es una de las hipótesis que se manejan. La otra es que efectivamente piensan de que este es el efecto que van a lograr por la sola presencia militar, pero de hecho algo de esto es cierto, porque a los 2 meses los representantes ucranianos y los representantes rusos se reúnen en Turquía para negociar la paz. Y Ucrania estaría en principio dispuesta a no incorporarse a la OTAN y aceptar la soberanía rusa sobre el Donbass, pero esas negociaciones de paz son torpedeadas fundamentalmente por el payaso este que tenía el gobierno británico, ese que se parecía a Milley, que tenía el pelo revuelto, Boris Johnson. Es Inglaterra fundamentalmente la que sabotea esas negociaciones de paz y convencen a los ucranianos, no, esta guerra ustedes la tienen que sostener hasta el último ucraniano, como diría Biden. Bueno, esa intervención de Boris Johnson es la que ya le ha causado a Ucrania, a pesar de lo que dice Zelensky, le ha causado a Ucrania entre 300.000 y 400.000 muertos o bajas, entre muertos y heridos, sin contar las bajas rusas. Es decir, una verdadera carnicería. Pero esto, como hemos venido viendo en este video y en el anterior, esto es una guerra que se viene gestando de mucho antes. Es forzar una línea roja que Rusia no podía aceptar. Y por lo tanto yo quería llegar a un concepto que es el de guerra existencial. Un concepto que se está utilizando mucho ahora y que viene bastante a cuento. Una guerra puede tener un resultado estratégico, favorable o desfavorable. Pero ese resultado estratégico no necesariamente pone en tela de juicio la existencia del Estado derrotado. Voy a dar el ejemplo clásico, que lo dan muchos. La guerra de Vietnam fue una derrota estratégica para Estados Unidos. Estados Unidos perdió el control del sudeste asiático. Pues no solo perdió Vietnam, sino también Camboya, Laos. Ahora, en ningún momento esto puso en tela de juicio la existencia de Estados Unidos, ni siquiera su lugar como superpotencia. Es decir, fue una derrota estratégica, pero no una derrota existencial. Bien, esta guerra para Rusia es una guerra existencial. ¿Por qué? Y esto implica que es una guerra hasta las últimas consecuencias, porque una derrota rusa implicaría que la Federación de Rusia, como la conocemos, dejaría de existir.
pero también es una guerra existencial, obviamente, para Ucrania, porque de perder Ucrania esta guerra, que es lo más probable, también dejaría de existir Ucrania como la conocimos a partir del año 91. Ahí, y esto tiene que ver con un poco la pregunta que vos me hacías al principio, que cómo quedaría configurado el mapa de Ucrania. Bueno, son hipótesis, pero una hipótesis es que probablemente de ganar Rusia esta guerra, probablemente pasaría a ser parte de la Federación de Rusia toda la Nova Rosía, es decir, toda la Ucrania rusoparlante. Con lo cual Ucrania quedaría sin salida al Mar Negro. Y Ucrania quedaría reducida a la Ucrania central. Y probablemente Polonia hiciera pesar su presencia sobre la Ucrania occidental. También está el reclamo de Hungría sobre esos oblasts fronterizos, ¿no? Probablemente Ucrania quedaría dividida en tres, probablemente. El objetivo ruso en ese caso se cumpliría, que sería que Ucrania siguiera siendo un estado tapón, un estado neutral, más bien diría que bajo hegemonía rusa, pero por otro lado, en ese reparto implicaría también un cierto triunfo estratégico de la OTAN, porque Polonia es parte de la OTAN. Claro. Y por lo tanto, ampliar la frontera polaca sería ampliar la frontera de la OTAN sobre territorio ucraniano, es decir, sobre antiguo territorio soviético. No sería el objetivo de máxima que estarían buscando, pero en todo caso sería una compensación. Eso es una de las hipótesis que se manejan, pero no sabemos cómo puede, no podemos realmente saber cómo puede terminar este asunto, es decir, cómo puede terminar esta guerra. Lo que sí es claro es que el objetivo de Rusia nunca fue anexarse Ucrania, ni siquiera anexarse la Ucrania rusoparlante. El objetivo de Rusia era una Ucrania neutral, estado colchón, entre la OTAN y su propia frontera. Esto cambia cuando la situación se tensa por la guerra civil y después se tensa más por los hechos que provocan la intervención militar rusa. Entonces cambia, digamos, un poco los objetivos rusos, que no están claros todavía, no se saben bien cuáles pueden ser esos objetivos rusos, que no solo hablan de la desmilitarización de Ucrania, sino que aparece otra palabra, la cual también quería, si me permitís, dedicarle unos minutos, aunque veo que ya nos extendimos mucho, que es desnazificación. La desnazificación. ¿Te acordás que en el primer video, cuando hablamos de la cuestión de Alemania, dijimos que el tema era una Alemania unificada, pero desmilitarizada y desnazificada, y que fuera un colchón entre Occidente y el bloque soviético, o lo que se iba a configurar con el bloque soviético? Bueno, que esto no pasó, no sucedió, pero esa idea, ese fracaso, vuelve a suceder ahora, después de tantos años, en Ucrania. La diferencia es que ahora estamos hablando de la frontera rusa, ni siquiera de la frontera soviética, de la frontera rusa, de los 500 kilómetros que nos separan de Moscú. Con respecto a la desnazificación, bueno, lo que quería mencionar es a partir de el auge de estos sectores de extrema derecha, nacionalistas ucranianos, hay una reivindicación de la figura de Stepan Bandera. Y Stepan Bandera, ¿quién era Bandera? Bandera era un nacionalista ucraniano que había nacido en la Ucrania que estaba ocupada por Polonia, que pertenecía a Polonia.
Él fue uno de los fundadores de una organización nacionalista que llevaba adelante actos terroristas contra los polacos. Y de hecho, Bandera cayó prisionero, estaba encarcelado por los polacos. Cuando Alemania en el 39 invade Polonia, lo liberan a Bandera. Después lo vuelven a arrestar y después lo vuelven a liberar cuando Bandera decide colaborar con los nazis en la ocupación de Ucrania. Y es uno de los que organiza a los grupos colaboracionistas de los nazis, que son responsables del exterminio de miles y miles de personas. No solo de bolcheviques, no solo de judíos, porque tuvo un papel importante en el Holocausto, sino también del exterminio de miles de polacos. Bandera, tras la derrota de Alemania, se refugia, se repliega, se refugia en Alemania y comienza a colaborar en la posguerra con la CIA, tratando de organizar redes clandestinas de resistencia ucraniana en la Unión Soviética. Hasta que finalmente, creo que en el año 57 o 59, la KGB da cuenta de este muchacho. En Alemania Occidental, ¿no? Una operación de inteligencia y por supuesto, genera repudio, ¿no? Pero digo, bueno, más o menos lo que los israelíes hicieron en la Argentina con Eichmann. Era ejecutar a un criminal de guerra, ni más ni menos que eso, un nazi criminal de guerra. Hay todo un discurso neonazi en Ucrania muy fuerte. No solamente Bandera es a partir de 2014 elevado a la categoría de prócer de la nación, sino que empiezan a destruirse todos los monumentos y todos los símbolos que tengan que ver con los héroes militares de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, muchos de los cuales eran ucranianos. Sin ir más lejos, Ludmila Pavlichenko, la francotiradora soviética más famosa, era ucraniana. Y hubo altos oficiales del Ejército Rojo que eran ucranianos. Lo mismo está dándose también en las repúblicas bálticas, ¿no? Y quería mencionar algo, y el reflotamiento. Esto me parece que es importante porque no se habla casi nunca, o mejor dicho, no se desmitifica casi nunca, que es el reflotamiento del mito del Holodomor. ¿Qué es el Holodomor? Bueno, el Holodomor es supuestamente la política de exterminio y de genocidio que la Unión Soviética llevó adelante en los años 30 contra la población ucraniana. Bien, ¿en qué se basa este mito? Bueno, la política de colectivización del campo que Stalin llevó adelante a partir del 28, se puede discutir mucho si uno está a favor, en contra, si se hizo bien, mal. Lo cierto es que tuvo consecuencias muy fuertes y que provocó una hambruna muy grande. Porque además se combinó con un periodo de sequía también muy prolongada. Hubo una serie de factores climatológicos, pero también la característica que tuvo la colectivización forzosa y los campesinos que se negaban a ser colectivizados. Esto provocó en la Unión Soviética una hambruna muy grande. Se habla de cifras de hasta 2 millones de muertos, algunos dicen que no fue tanto, que está inflado. Bien, ahora, esto sucedió en toda la Unión Soviética. No fue una política del gobierno soviético para exterminar al pueblo ucraniano, porque no tenía sentido además.
porque Ucrania era la segunda república más importante de la Unión Soviética, era una reserva de fuerza de trabajo, de recursos, no tenía sentido una política de exterminio, ni tenía sentido desde lo ideológico. Además que muchos cuadros del Partido Comunista Soviético eran ucranianos. Bueno, posteriormente el propio Khrushchev, ¿no? El mito del Holodomor es un mito que instalan en la prensa alemana en los años 30, en la prensa nazi, nacional socialista en los años 30, los nacionalistas ucranianos que estaban exilados en Alemania. Pero solamente la prensa alemana habló de esto del Holodomor y del exterminio del pueblo ucraniano que estaban llevando adelante seguramente la conspiración judeo-bolchevique. La prensa occidental no tomó esto del Holodomor, no le dio ningún crédito, nadie lo mencionó, salvo en Alemania. Y vuelve a aparecer el mito del Holodomor, que efectivamente muchos murieron de hambre en Ucrania en los primeros años 30, pero no porque fuera una política específicamente dirigida contra el pueblo ucraniano. Este mito vuelve a resurgir a partir de 2014. En realidad ya de antes, pero con mucha más fuerza a partir de 2014, y la prensa occidental lo toma. Y yo escuché a mucha gente que me comentaba, che, pero qué mal lo del Holodomor, el genocidio que la Unión Soviética llevó adelante contra el pueblo ucraniano. Bueno, es una locura eso. Pero es parte de la construcción de un relato nacionalista en Ucrania, fomentado nuevamente desde afuera, al servicio de una estrategia que tiene que ver con la agresión contra Rusia, como ya lo explicamos en la clave 1 y en la clave 2, ¿no? Entonces, terminan finalmente imbricándose, relacionándose con esta nueva clave que era la de la guerra no empieza en 2022, sino que la guerra empieza en 2014 como guerra civil. Clarísimo. La verdad que creo que quedó más que redondito, digamos, las tres claves. Y quiero volver a destacar que incluso en los medios con mayor análisis sobre el tema, que no es ni la televisión abierta, la televisión por cable, ni ninguno de los medios hegemónicos por los canales convencionales, explican con esta profundidad cómo has explicado este conflicto. La verdad que además es muy interesante lo último que planteaste, lo de guerra existencial y cómo esto se vincula con todo el panorama que se empieza a abrir ya desde antes y más allá de la guerra ruso-ucrania, y cómo la guerra ruso-ucrania se inserta en este conflicto por el desmantelamiento o la caída de la unipolaridad norteamericana, digamos, ¿no? Sí, claro. Esto tiene que ver con esa famosa disputa que hay entre el mundo unipolar y la multipolaridad, estos términos que tanto se están usando ahora, y se están usando ahora porque justamente está en cuestionamiento, ¿no? Ese mundo unipolar, esa hegemonía de Estados Unidos. Lo que voy a decir ahora no estaba pautado, pero quizás podríamos pensar hacer más adelante una próxima intervención a partir de esto de la guerra existencial y las implicancias entre unipolaridad y multipolaridad y cómo en esto se sitúa la OTAN, la crisis europea, el fortalecimiento de Rusia a partir de esta guerra, ¿no? Sí, estaría bien, yo estaría por supuesto dispuesto, porque en realidad, como verás, de la guerra en sí y del escenario que se abre a partir de la guerra, prácticamente no hablé. Claro.
en realidad lo que era tratar de explicar qué es lo que lleva a esta guerra. Es decir, Está las perfecto. claves que explican la guerra, es decir, aquellos elementos que llevan a esta guerra. Ahora, también es interesante analizar el escenario geopolítico que se abre con la guerra. No específicamente los aspectos militares, porque yo lo manejo muy de oído, muy poco, porque yo no soy militar, no tengo formación militar y Pero igual no. no es lo fundamental. No, y además hay analistas muy buenos Sí, sí, que lo están haciendo en varios canales. sí, Eh, pero no entraría a los aspectos estrictamente tácticos, sino en todo caso podríamos ver un poco cómo se reconfigura el mapa geopolítico en estos 2 años, entre el 22 y el 24. exacto. Bueno, si te parece, salvo que tengas algo para agregar, quedamos con este compromiso para lo más pronto que podamos compaginarlo. Bueno, como no, quedo a tu disposición. Pido disculpas porque por lo que estoy viendo me he excedido muchísimo en el tiempo que habíamos pautado. Te digo Eh, que no se notó. Es que el tema meritaba claramente y el tema fue llevando a que excedernos tampoco muchísimo, digamos. Este, eh, no, no nos genera, no va a generar ningún inconveniente esta extensión porque fue absolutamente necesaria. bueno, esperemos que sea así, que tratemos de difundir y discutir, que se difundan estas cuestiones, porque, bueno, ya sabemos, este, la opinión pública. eh, cómo está configurada, ¿no? Quedo agradecido muchísimo con vos, Guido, y a tu disposición para la próxima. Bueno, no, el agradecido soy yo. Quedamos abiertos a este compromiso que acabamos de asumir, una próxima entrega, una tercera entrega. Nos vamos despidiendo sin antes recordarle, por favor, a los que nos están mirando, que no se olviden de suscribirse a nuestro canal, Crítica Dialéctica, y vayan viendo el resto de nuestra programación. Bueno, para despedir vamos con la presentación y el cierre. Muchísimas gracias, Claudio, y quedamos para una próxima. Gracias. Adiós, buenas noches o buenos días para todos.